El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le entregó el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen del libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban atentos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Acabamos de escuchar un evangelio en el que lo que está aquí de por medio es el programa de Jesús. Ustedes han visto cuando un líder, cuando alguien tiene un proyecto, un plan, comienza una obra, pues tiene un programa, ¿no? Ustedes aquí tienen un programa y tienen además unos plazos, unas metas. Para tal fecha vamos a tener logrado esto y después vamos a tener logrado lo otro. Bueno, Jesús tenía su plan. Él se presenta con un programa. ¿Cómo presenta el programa? Sencillo. Va a la sinagoga de su pueblo. Él ya había ido al desierto, ya se había bautizado en el Jordán con Juan. Había pasado un tiempo de silencio y de oración. Había sido tentado por el mal. Había tenido la tentación de abandonar para mejor hacerse famoso. Había pasado ya por toda esa experiencia y ahora ya venía de regreso. Llega a su pueblo, va a la sinagoga el día sábado, como era normal en aquella cultura judía. Y estando ahí, le entregan el libro para que leyera la lectura. Así como hicieron ustedes ahora, el doctor y la licenciada que pasaron a leer. Bueno, a Jesús le entregaron un libro que era un rollo, porque no existían estos libros así, sino que eran papiros en un rollo. Y él desenrolla el libro, por eso dice desenrollando el libro, ¿no? Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló. Por eso, porque no eran libros como los que conocemos ahora.
y encontró el pasaje en el que estaba escrito. Encontró el pasaje. O sea, Jesús buscó un texto que se adaptara a su programa, a lo que él quería hacer por la humanidad. ¿Qué decía el texto? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Ungido. Por eso le decimos Cristo, porque Cristo quiere decir ungido, el ungido. Aquí ya Él lo adelanta, porque el Señor, Dios, Papá Dios me ha ungido, dice, para llevar a los pobres la buena noticia. Eso es lo primero, viene a ser buena noticia. ¿Para quién? Para los pobres, para los que nunca habían tenido buenas noticias, porque para eso lo único que había eran malas noticias, como ha pasado siempre a lo largo de la historia. Bueno, eso era lo primero, la buena noticia para los pobres. Esa buena noticia era que los que están tristes serán consolados, que los pobres tendrán vida, que los que luchan por la paz los llamarán hijos de Dios. Y así las bienaventuranzas, recuerden. Será la buena noticia para los pobres. Luego dice, para anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los privados de libertad. Pero es que no solamente son cautivos los que están detrás de unas rejas, los que están en un internado judicial, los que están en una cárcel. No solamente esos son cautivos. Ustedes y yo podemos andar por las calles muy tranquilos y muy libres, pero ser esclavos, ser cautivos de muchas cosas. Jesús quiere que seamos libres. Jesús no nos quiere oprimidos, sino libres. Qué doloroso un cristiano oprimido, un cristiano esclavizado, diríamos. Esclavizado a algo o a alguien. Luego dice, y la curación a los ciegos. Los ciegos no solamente son los que no ven, los invidentes. No. Es que había en ese tiempo muchos ciegos y los hay hoy, que no ven la realidad. Aquí hay tantos ciegos en este país, hay muchos ciegos que no se dan cuenta que hay gente que tiene hambre, que hay gente que no tiene vivienda. Aquí hay gente que tiene, yo recuerdo una vez que me reuní, eso hace bastante ya, con una autoridad de vivienda, que no era el ministro, era alguien que tiene que ver con todo lo que es los alquileres y todo eso. Y él me decía, mire, aquí hay un señor, cuando yo llegué a este despacho, que vino a hablar conmigo porque él tiene 2.000 apartamentos en Caracas alquilados, que alquila. ¿Qué haces con 2.000 apartamentos alquilados si hay gente que no tiene vivienda? Ciego, tú eres uno de esos ciegos que no ves. Para ti ha venido Jesús, para que abras los ojos y te des cuenta que el último día de tu vida no te vas a llevar ni siquiera la ropa, nada. Yo no he visto hasta ahora entierro con mudanza, me dijo un campesino. Qué gran verdad. Entonces, ciegos que no nos damos cuenta de que si nos organizamos mejor, vamos a lograr muchas más cosas para la comunidad. Ciegos porque no miramos el rostro dolorido del otro, el rostro que llora, las lágrimas, la mirada de una madre preocupada por un hijo. Luego dice Jesús que Él también vino para dar la libertad a los oprimidos, para dar libertad, para que seamos libres.
y para proclamar el año de gracia del Señor. Ahorita se está hablando mucho del jubileo. Han oído, ¿no? El jubileo que declaró el Papa Francisco este año es el año del jubileo porque es cada 25 años. No me voy a detener aquí a explicar los pormenores de por qué el jubileo y la historia, porque no tenemos tiempo para eso. Pero sí quisiera decirles que el jubileo es un año en el que se le perdonan las deudas, se le perdonaban las deudas, se devolvía la tierra, se le permitía a la tierra descansar. Eso sucedía cada 50 años, cada 7 semanas de años. Bueno, pues este año el Papa Francisco declaró el jubileo y lo llamó Jubileo de la Esperanza. Esa es la virtud que estamos trabajando este año, la esperanza. Ahora, ¿qué entendemos por esperanza? Es una pregunta interesante. ¿Acaso la esperanza es una sala de espera como sucede en el hospital? Aquí, poco de gente que se sienta a esperar que el médico llegue y le atienda. No, la esperanza es un movimiento constante. Ustedes tienen esperanza que este sea el primer hospital del país. Bueno, entonces todos los días hay que poner el granito de arena para que eso acontezca. Eso es la esperanza. Es un movimiento que yo lo provoco. Es una meta que yo tengo, una utopía. Y esa utopía yo todos los días la provoco. Todos los días hago algo para que eso acontezca. Esa es la esperanza. Este año el Papa Francisco, dentro del marco del jubileo, lo declaró como el año de la esperanza. Y aquí Jesús hoy nos recuerda, dice, proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia es el año del jubileo. ¿Y el jubileo de Jesús en qué consiste? En ponerse del lado de los más humildes, de los más sufridos. Es una mentira un cristianismo cuando se vive de espaldas a los más humildes, a los que más sufren. Es mentira. Ya te lo puedes vivir todos los días metido en las iglesias, en tu templo, sea cristiano católico, cristiano evangélico, lo que sea. El gran problema que tenemos los cristianos es que pareciera que hubo un momento en la historia de la iglesia que como que nos convenía más quedarnos solamente con lo moral, con el pecado, haciendo cosas para que Dios me perdone, para adentro, para nosotros, y nos olvidamos de los demás. Hay un teólogo, tengo por aquí la cita, porque me gustó mucho. Este es un teólogo famosísimo del siglo XX, Juan Bautista Metz, y él dice lo siguiente: la doctrina cristiana de la salvación ha dramatizado demasiado el problema del pecado, mientras que ha relativizado el problema del sufrimiento. Ustedes ven que Jesús llegó preocupado por el pecado cuando se presenta por primera vez en la sinagoga de su pueblo. ¿Ah? Preocupado porque, para que se salven, porque eso es lo que ves tú en todas las iglesias. La salvación, porque si no te vas a condenar, te vas para el infierno. Salvación, infierno, cosas. Tienes que hacer cosas para que tú le caigas bien a Dios para poder que te salves. Pero nada que ver con el hermano. Jesús no llega preocupado por eso. Vean, pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, sufridos, vulnerables. Para ellos ha venido. Ese es el fin de la vida cristiana. Oye, cuando entendemos el cristianismo así, entonces eso tiene sentido. Entonces tiene sentido que ustedes se desvivan aquí en este hospital por la gente humilde que llega enferma. Tiene sentido, cobra sentido. Eso que tú estás haciendo ahí, con ese pacientico que le llegó, eso es lo más cristiano que hay. Esa es tu misa. Esa es tu Eucaristía de cada día. Esa es tu oración.
trátalo como si estuvieras tratando a Cristo. Porque Él es Cristo, el pobre es Cristo, el enfermo es Cristo, el sufrido, la madre triste, el joven que está afectado por la droga. ¿Qué culpa tiene? Ayudémoslo a salir de la droga. Ayudémoslo a salir de los malos vicios, de las malas juntas. ¿Qué crees tú? ¿Cuántas veces nos sentamos a juzgar moralmente a la gente sin pensar, ¿y de dónde vendrá este muchacho, esta muchacha? ¿Qué familia tendría? ¿Tendría hogar? ¿Vendrá de una familia disfuncional? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién le ha enseñado valores? Nadie. Ha vivido en la calle. Enséñale tú. Encárgate tú de hacerlo. Fórmalo. Amor y más amor. Por eso lo de Jesús es hermoso. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar a los pobres la buena noticia. Llevemos buenas noticias a los pobres. ¿Qué más buena noticia que cuando una persona viene aquí enferma y se regresa sana? O el médico le dice una palabra bonita y le dice, usted se va a levantar y usted se va a sanar. Miren, ustedes no se imaginan el poder que tiene la palabra de un médico, de una enfermera, al lado de un paciente. Lo puede levantar, pero también lo puede hundir si le viene con una palabra negativa. Recuerden que psicológicamente somos muy débiles. Y se genera todo un movimiento interno cuando nos dicen una cosa negativa y ya las defensas se bajan y todo se va al piso. Pero cuando alguien nos dice, oye, que tú puedes, tú eres un guerrero, tú te vas a levantar, y le tratas con cariño, le tratas con amor, le sonríes, esa persona sale de aquí diciendo, no, vale la pena seguir viviendo. Hermanos, este es el cristianismo de Cristo. Pobres, humildes, sufridos. Él vino para que la gente tenga vida, no para que la gente tenga muerte. Él vino para la vida, para que tengamos vida. Como decía por ahí en el programa de vivienda, el comandante Chávez, recuerdo que ahí está una foto porque este hospital se llama Comandante Chávez. Él decía que él construía viviendas para que fueran viviendas, es decir, para que la gente viviera ahí, no para que muriera. Entonces él decía, son viviendas, no muriendas. Bueno, nosotros vivimos para vivir de verdad en Cristo, no para morir, no para vivir como muertos, indiferentes. Que así sea.